estar y explicar hoy y acrecentar todos estos casos, sobre todo que a vos te encierra, dice, quédate en tu casa, pero nadie sabe lo que el otro sufre en su casa, por ejemplo, los casos de violencia, abuso, de eso hizo, algunos no tienen casa. Muy bien. ¿Cómo comienza Urjo? Voy a hacer un invento, ¿eh? Mientras ustedes hablan, yo voy a hacer un invento, así que si sale mal, me tira con un zapato. ¿Cómo describe Urjo? ¿De quién está hablando? Digámoslo así. Del tipo de sociedad en el que vivimos. Muy bien, entonces vamos a comenzar por ubicarnos en pensar en qué sociedades. Yo estoy escribiendo en un pizarrón. Se ve bien. No sé si se alcanza a ver. Sí, sí. Está bien. Esta tecnología de resistencia. Está describiendo que vivimos en sociedades. Escucho cómo caracteriza, da 5 características de estas sociedades en las que estamos viviendo. Capitalistas, Neoliberales. Capitalista, Individual. individuales, patriarcales, Fictivas. sí, racistas. Estoy en el foco todavía, díganme, porque estoy probando, ¿eh? Sí, sí, No, va ahí bien. ya de patriarcales, hasta patriarcal llegaste. Perfecto. Entonces vengo acá. Racistas, Homofóbica. homofóbicas. En realidad, él no la define como homofóbica. La vamos a poner, pero él habla de clasista. Se te va corriendo, che. Ahí estamos. Ahí está, ahí. Sociedades. Entonces, capitalistas, neocoloniales, capitalistas, patriarcales, racistas, homofóbicas, neocoloniales y clasistas. En el capitalismo es la perspectiva económica, sistema, esto podemos discutirlo desde varios lugares, en donde el Estado se corre fuertemente de las responsabilidades, es un sistema económico que entiende en la propiedad privada, en la fragmentación, en la desregulación del mercado, las puertas más fuertes de la distribución del capital. Sistema que, en términos de organizar el saber y el poder desde una hegemonía de género, denominamos patriarcal, desde una hegemonía de raza blanca, de orden superior, denominamos racista, organizada en clases sociales, por eso clasista, y que reproduce un patrón de colonialidad, es decir, de dependencia del poder, del saber, del ser y del existir en la neocolonialidad. Nueva porque el proceso de colonialidad en América Latina se ha iniciado en el siglo XV. Formalmente, ya había antecedentes, pero el descubrimiento, ¿se acuerdan? El descubrimiento de Colón, en la perspectiva hegemónica blanca, fue lo que pone origen a esa colonización. Los pueblos de América Latina nos hemos liberado, comillas, de la colonia en términos organizativos, en términos jurídicos. En general no quedan colonias en ese nivel de dependencia en América Latina, excepto algunas en Centroamérica, pero lo que no se ha abandonado ni ha desaparecido es la colonialidad del poder, del pensar, del saber. En estas sociedades
Si hasta acá vamos bien, sigo bajando. En estas sociedades, lo que han instalado estas sociedades es la existencia de únicas miradas posibles. Esto es lo que chequeamos en la respuesta a la primera pregunta, si se acuerdan del trabajo práctico. Entonces se va a preguntar, Jorge Torres, ¿cuál es la función del sistema educativo? Y él contrapone a la consolidación de únicas miradas que han logrado las reformas educativas contemporáneas. Él dice, descubrir miradas otras. ¿Qué resultados posibles? Si ustedes recuerdan, estas sociedades entonces que se han valido de este sistema educativo tienen o nos ayudaron a pensar algunos resultados bien visibles, dice él, y ustedes recuperaban en sus opiniones el otro día. El avance de las privatizaciones, el control férreo, que es el que nos preocupa especialmente, y jerarquizador del saber, y solamente recuperar el conocimiento que se convierte en dinero. Él nos va a proponer contraargumentar, discutir, enfrentar, cuestionar, poner atención, diciendo que necesitamos construir un saber otro. Otros saberes, porque lo que tenemos que poner en tensión es un proyecto político. Ese proyecto político y esos otros saberes requieren recuperar las humanidades, las artes, las ciencias sociales, para, fundamental este objetivo, esta propuesta, para poder descentrarnos. Para poder ponernos en el punto de vista de otras personas. Eso quiere decir descentrarnos. Para solidarizarnos. De este modo, descentrarnos, solidarizarnos, no perder de vista esa alteridad o esa otredad por la que nos estamos poniendo en contacto y encontrando sentido, es el modo que él encuentra de discutir eso que llama capitalismo cognitivo. Entonces, la función del sistema educativo, y ahí lo dejamos picando para el resto de las preguntas que controlamos hoy, la función de un sistema educativo que tenga como proyecto político la ciudadanía, será poner en tensión el capitalismo cognitivo, porque no nos ayuda a construir esa matriz curricular que necesitamos. Servirá de síntesis, vuelvo a mi lugarcito, servirá de síntesis de la primera pregunta.
Lo dejo ahí de fondo para... ¿Servirá esto de síntesis cuando revisábamos las preguntas? ¿Se acuerdan de las que formulamos como trabajo práctico, que en eso estábamos? La primera pregunta decía aspectos del neoliberalismo que la ciudadanía hemos aceptado como lógica, natural, sin cuestionamiento, a eso le llamábamos únicas miradas, y cómo las sociedades han contribuido a sostener esas ideas. Nosotras chequeamos la respuesta, ¿se acuerdan? Lo fuimos haciendo en grupo. Fundamental estos ejes que trabaja, ¿no? Jurjo, y con los que empezamos la tarde de hoy. Porque o pensamos un modelo alternativo, nos lo dice Jurjo con claridad, nos lo dijo ayer Rubén, para quienes comparten las cursadas de las dos materias, nos lo dice la música que escuchamos. ¿Qué relación habrá entre esas únicas miradas, ese patriarcado consolidado y difícil de interrumpir, de fracturar, en donde más de un caso mantenemos niveles de justificación de algunas de esas acciones, o de esa situación de clase, o esa situación de vulnerabilidad, o esa situación desde el racismo que empaña nuestras miradas, para que el sistema educativo tenga que hacer giros importantes en este sentido. Todos los grupos compartieron, hicimos la devolución de la pregunta 1, ¿recuerdan? Es decir, que todos los grupos podrían aportar en este sentido al diálogo que empezamos a construir la semana pasada. Hoy vamos a seguir, solamente usaba este primer esquema para aprobar el pizarrón. Es cierto que me ayuda a organizar el espacio desde un lugar que a lo mejor me resulta más útil a mí que a ustedes, así que es solamente como para ordenar algunas ideas. Y sí me gustaría que alguien, si tuviera ganas de tomar la palabra, y contara 2 ideas de la pregunta 1. Yo hice esta síntesis, pero seguramente a ustedes se les ocurre hacer alguna mejor, más consolidada. ¿Alguien tiene ganas de tomar la palabra y de contarnos? Me parece que no. A ver, esta es la ventaja de estar acá y no estar caminando en la clase. ¿Alguien se anima? Hola, profe. Buenas tardes. Somos un montón de conectados y ninguno se anima. Bueno. Buenas tardes. Se ve un poco oscuro, perdón. A mí, con respecto a la pregunta 1, cuando hablaba Jurjo, que las ciudadanías acepten ciertos avances, que son enunciados como algo necesario, como algo urgente, como algo de prioridad en la reforma educativa. Me acuerdo cómo acá se extendía también ese concepto de neoliberalismo que pedía como aceptar los cambios con alegría, ¿sí? Me acordaba que ofrecían eso, como una campaña de alegría, como aceptar, dejar atrás el pasado, bueno, y así con distintos eslogans de campaña, no sé si se acuerdan. Apuntaban contra la educación que se da en las escuelas, reproduciendo y dificultando el desarrollo de otras formas de educación, de otras reformas en la educación
pero dejando atrás las otras que son también importantes como laborales, jurídicas y sociales. Esto habla Jurjo justamente. Como que tratan de poner el foco en que está mal la educación y hay que arreglarla, y le ponen énfasis a eso, como que tratan de que la visión esté en eso, y no en lo otro. Bueno, eso, Muy bien, Emilio. Muchas gracias. por favor. La idea de la reforma salvífica, de las que está hablando Emilio y retoma a Jurjo, tiene que ver con eso, ¿no? Con que todas las reformas las pensamos en términos de educación, cuando en realidad no estamos dando pie a reformas anteriores. Y las reformas educativas anteriores son ni más ni menos que las culturales, las sociales, las políticas, las económicas, las territoriales, las que garantizan los primeros derechos de las personas. En pos de una competencia, ¿no? Que es eso a donde iba la educación en ese sentido. Entonces, primera pregunta que teníamos para comentar y poner en común todas juntas, tenía que ver con eso, ¿no? Cómo los sistemas educativos han contribuido a generar esas ideas. El trabajo práctico tenía esta mecánica. Cada uno de los grupos había organizado respuestas a las preguntas, hacíamos una puesta en común, y cada grupo en su producción, en otro color, marcaba los aportes que el resto de los grupos le había hecho, de manera tal que cuando nosotros recibiéramos el trabajo práctico teníamos las respuestas iniciales del grupo inicial, y acompañado a eso las respuestas grupales que enriquecían nuestra propia mirada y daban cuenta de una construcción compartida. Así que si les parece... ¿Puedo aportar algo, Chachi? ¿Cómo no? Bienvenida. ¿Cómo están? Respecto de esto que decíamos de la importancia de recuperar el arte, las humanidades y las ciencias sociales, creo que lo conté el otro día. Bueno, yo soy licenciada en química, estoy haciendo el doctorado, y cuando me anoté, hay como dos ramas. Creo que conté este ejemplo de que hay una rama que se llama de temas estratégicos, y si uno se pone a analizar esos temas estratégicos, a qué hacen referencia, no vas a encontrar ningún tema relacionado a lo que son ciencias sociales, humanidades, educación. Son temas, se llaman temas estratégicos a todo lo que está relacionado con las ingenierías, las químicas, las biologías. Entonces digo, por ahí como en eso, que es un punto de todo un sistema educativo, como está tan arraigado que lo importante o lo estratégico es solo la ciencia relacionada a ese tipo de materias, y no se tiene en cuenta el arte, las ciencias sociales, las humanidades. Nada, eso quería aportar. Buenísimo, Cami, muchas gracias. Está hablando de las becas CONICET, ¿verdad? Las doctorales y postdoctorales, que se organizan de esa manera. En otras áreas sí hay para esas disciplinas, pero está bueno el énfasis en lo estratégico, ¿no? Cuando además pareciera que hubiera un proyecto político que estuviera pensando estas dimensiones, y sin embargo en las becas no queda así evidenciado como lo marca. El resto de las áreas, digamos, está dentro de lo que se llama becas internas, pero no se consideran como algo estratégico o primordial. Perfecto. En Muy bien, realidad muy bueno el ejemplo. El nombre estratégico está bien puesto. Estratégico Sí, para darle continuidad al sistema y a las relaciones de poder vigentes, ¿no? Son estratégicas. Una palabrita que hemos aprendido a conocer tempranamente, ¿no? La estrategia. Y también depende del proyecto político al que está encaminada la cuestión. Si les parece, entonces vamos ahora a la pregunta número 2. Esta pregunta, si alguien la tiene a mano y la quiere leer. Taran, tan, tan. Bueno, leo. Bárbara. Vamos, Bárbara. Gracias, Bárbara, gracias. Dale, Camila. Okay. Bueno, nuestro grupo puso: la pandemia visibilizó y agudizó la desigualdad, mostrando que tenemos un sistema... un cachitín, perdón, Cami, disculpa que te interrumpa. ¿Nos permití un minutito leer la pregunta primero? Ahí Dale. Bárbara se anima a leerla.
Solo la Dale. preguntita, si querés. La pandemia provocó el cierre no solo de escuelas, sino de todas las instituciones educativas. ¿En qué sentido esto visibilizó y agudizó la desigualdad? Gracias, Bárbara. Ahora sí, Cami, vamos a la pregunta Dale. 2. Cami, vos estabas en el grupo 7, ¿verdad? Ay, Yo sí. anoté el otro día. Sí. Sí, grupo sí. 7. La pandemia Lo tengo visibilizó escrachada acá. las desigualdades, mostrando que tenemos un sistema educativo que no nos sirve para luchar contra las desigualdades educativas y que estas desigualdades se agudizaron. Hay muchas personas que están implicadas en programas de educación continua que han sido privadas de estímulos culturales relevantes, ya que también están cerrados los museos, teatros, entre otras cosas. De esta manera se observa que hay determinados grupos sociales que en función del capital cultural familiar pueden compensar esto. Se ve que a estos colectivos sociales más desfavorecidos les falta un contexto familiar que pueda ayudar a sus deberes y también el acceso a un profesor que secuencia actividades para resolver problemas de aprendizaje que ayude a problematizar ese conocimiento, salir del espacio de confort. Con esto no solo se ven agudizadas desigualdades económicas y sociales, sino también las desigualdades de derecho y el acceso a la educación. Muy bien, Camila, muchas gracias. Bien, buena recuperación sobre todo en lo que ha aflorado, ¿no? Bien, ¿qué otro grupo aporta aquí? Hola. Hola, Pepi. Perdón. Hola, Agostina, ¿estás por ahí? No sé quién más. Sí, Sí, soy somos las del dos. grupo 1, creo. Agostina Borda y Agostina Dittler. ¿Está bien? Sí, Creo que yo estamos voy a las hacer dos un en el mismo. comentario yo. Ah, no. Perfecto. ¿Y en qué están en el 1? Sí, Yo estoy tal cual. en el 3. Ah, no somos del mismo. No, yo iba a decir solamente que lo iba a leer, pero que tenemos casi lo mismo que Camila, así que nada. Bueno, el tema es que haya algún aporte. Veamos que si le pudimos sacar más el jugo al texto. Agostina Borda, entonces, si quisieras tomar Bien. la palabra. Bien, Leo. Nosotros pusimos, según Jurjo, la pandemia trajo consigo desigualdades enormes y el sistema educativo no estaba preparado para luchar contra las desigualdades educativas, ya sean sociales, económicas, de derechos, etc. Se vio la diferencia en aquellos chicos y chicas que presentan necesidades especiales, ya que les es necesaria la institución educativa. Otra diferencia que se vio fue en aquellos y aquellas alumnas y alumnos que carecen de recursos, ya que no es lo mismo el que se conecta a la clase y accede a las tareas que el que no se puede conectar y tampoco tiene acceso a ellas. Otro ejemplo muy importante es que la mayoría de las instituciones prevén alimentos y en este marco que estamos viviendo es imposible. Se ven mucho las diferencias de clases y no todos cuentan con una familia que los acompañe en este momento de pandemia o con los recursos para salir adelante. Muy bien, Agostina. Entonces, Camila recupera y Agostina refuerza la enorme desigualdad educativa que muestra la pandemia. ¿Fue solo desigualdad educativa lo que mostró? Claramente no. Económicas, laborales, culturales, de derechos. ¿Está? Este es el primer recorrido que hace Camila. Se vivenciaron, se polarizaron esas diferencias. Algunos grupos lo pueden compensar, algunos grupos no, porque no tienen ni el contexto familiar ni el acceso a un profesorado. Esto marcó Camila. A lo que Agostina le sumó a esta descripción los casos particulares de los grupos vulnerados en términos de pobreza y a los grupos vulnerados en términos de discapacidad, que en ninguno de los dos casos cuentan con esos recursos. ¿Está? ¿Quién toma la palabra de otro grupo que marque alguna diferencia? Es decir, estas ideas que plantearon Camila y Agostina quedaron claras. ¿Algún grupo que haya podido rescatar algún otro elemento en este tramo y en relación a esta pregunta? Profe, yo soy del grupo 4. Dale, Mariana. Nosotros agregamos también que la pandemia, bueno, además de agudizar
las desigualdades educativas, que a las personas en general fueron privadas, además de no solo ir a las escuelas, por ejemplo, de otros estímulos culturales, como por ejemplo teatros, deportes, museos, entre otros. Además de lo que agregaron las chicas recién. Perdóname, Nuestro grupo... Mariana, pero yo en algún momento se ve que tengo internet inestable yo también, porque en algún momento perdí el hilo. ¿Podés repetirlo, por favor? Disculpas, pero no escuché. Sí, profe, que agregamos que además de lo que mencionaron las compañeros, que además en general la pandemia agudizó que las personas en general fueron privadas no solo de ir a las escuelas, sino de otros estímulos culturales, como por ejemplo ir al teatro, deportes, museos, entre otros. Bien, perfecto. Algo había mencionado Camila, pero está bueno que lo fortalezcamos, como para entender que el acceso a la cultura se construye desde distintas dimensiones. Bien, Mariana, gracias. ¿Alguien más tomaba la palabra? Joan. Soy Joan, no recuerdo qué grupo éramos. Tenemos la mayoría lo mismo, pero al final pusimos que aumenta la complicación de poder socializar, como la escuela en un ambiente socializador, y esto amplía la brecha educativa que ya existía, pero ahora de forma más aguda y polarizada. Muy bien, Joan, muchas gracias. Grupo Silvia, 6. sí. Sí, no, yo solamente iba a agregar con respecto a lo que dice Mariana, que retoma de Jurjo esta imposibilidad de algunos espacios culturales, que por ahí si lo llevamos a las miradas más locales con relación a lo educativo, no solamente nos imaginemos teatros o lugares así que por allí suelen ser bastante privativos de determinados grupos sociales, sino también ese tipo de actividades que suelen ser retomados en relación, no sé, con la actividad en algún barrio, con la actividad en alguna organización, en algún lugar que se vincula a lo educativo, muchas veces inclusive cercanos a las escuelas, ¿no? Y que también han sido totalmente inhabilitados en ese tiempo. Es decir, no es solamente que esos espacios culturales están vinculados a sectores que tienen el hábito de ir al teatro, por ejemplo, o al cine, o a esos espacios, sino que también pueden ser espacios populares en donde se fortalecía lo educativo de alguna manera y que también fueron limitados. Entonces, bueno, supongo que esto que dice Jurjo lo dice desde ese lugar también, o nosotras lo podemos tomar desde ese Podemos lugar leer. también, ¿no? Bibliotecas populares en los barrios. Claro, Eso no me salía. Sí. Sí, que por ahí han copado los fines de semana con la propuesta, con estudiantes. Arrancaron con los SAG y siguieron con las propuestas de talleres. Muy bien los aportes. Igualmente, veamos que otro grupo, los grupos 7, 1, 4 y 6, ya han dado su opinión. ¿Alguien más de los grupos restantes pudo poner foco? Un argumento que me gustaría que pudiéramos poner un poquito más de énfasis respecto a el no acceso, ¿no? Compañeras y compañeros de otros grupos, grupo 2, por ejemplo. Nuestro grupo puso más o menos lo que vienen diciendo los compañeros. Bueno, pero justito, si quiere lo leo igual. Dale, solo recuperar rápidamente en qué pusieron énfasis, para que no sea un retorno a la lectura de criterios, porque quiero ver si pueden sacarle el jugo un poquito más a por dónde está la dificultad de estar desfavorecidos. Está en el capital cultural, económico, seguramente, todo eso tal cual como se dijo. Pero nos está faltando poner en foco que el no acceder, el no tener el contexto familiar, los deja en especial precariedad, ¿verdad? Porque no hay quien ayude, no hay quien acompañe, no hay recursos en ese sentido. Pero él está diciendo que además no tienen acceso a un profesorado, a una escuela, que ayude a resolver problemas de aprendizaje. Hay
ahí quisiera ver si pudieron, si podemos sacar un poquito más el jugo a la cosa. A ver, Karen, capaz que lo tomaron. Nosotros pusimos que la situación económica familiar lo llevó a optar entre trabajar o estudiar por la necesidad económica y la falta de recursos para que continúen la educación de forma virtual, por ejemplo. Ujú. Bien. Bien, el aporte del grupo 2. Grupo 3. Germán, Agostina, Florencia, Lucía. Pusimos lo mismo que Lo los mismo, primeros Germán. grupos, ¿no? Ok, ok, Sí. ok. Y entonces me queda por preguntarle al grupo 3 y al grupo 5 5. si hicieron algún aporte o si estamos todos iguales. Manu, Paula, Paulina, Pauli, Rosario. No importa, veamos, yo digo, rescato este último argumento porque hasta acá lo que han mencionado está muy bien en el rescate de las ideas de Jurjo, pero en este sentido de el no acceso a un profesorado, a mí nos interesaría que quedara especialmente fuerte esta idea, que la ayuda principal de la docencia, de acceder a este profesorado, viene de la mano de problematizar la realidad. Acá está el corazón de la ayuda que propone Jurjo, porque necesitamos, dicho esto en la primera pregunta, de únicas miradas, de únicos significados, de significados instituidos, que nadie discute, que naturalizado, que las cosas son siempre así. Entonces, si nosotros no ponemos en cuestión, si nosotras no ponemos en tensión desde la docencia esos significados construidos y específicamente problematizar esa realidad, es muy difícil que podamos empezar a construir otros significados. Desde la diferencia, desde la negociación. Miren la importancia que le da Jurjo a la negociación, porque dice que tenemos que ponernos a pensar esos problemas que necesitamos aclarar y debatir, problemas que nos van a sacar, usar la expresión bastante europea de sacarnos del espacio de confort, ¿sí? No resulta muy agradable esa frase, pero tiene que ver con el espacio de la comodidad, pero no porque esté sentada en un sillón calentito, o también, sino de la comodidad del pensamiento, ¿no? De interrumpir ese sentido común y esa lógica natural de esas únicas explicaciones. Entonces, a los grupos desfavorecidos les va especialmente peor, porque no solamente les falta el contexto familiar, sino que no tienen acceso a un profesorado, o un profesorado que ayude a resolver problemas de aprendizaje en este sentido, que básicamente la ayuda radica en problematizar la realidad, para lo cual necesitamos diversidad de puntos de vista, diversidad de opiniones, dificultades que vamos a tener que negociar para poder pensar desde otros lugares esos problemas que tenemos. Entonces, por eso él remata diciendo, imagínense si a las clases desfavorecidas le va como le va, con estas dificultades, con más razón en términos de discapacidad, en donde en algunos casos las personas solo tienen a la escuela. A ver si es claro este argumento. Solo tienen a la escuela. Creo que Camila fue la primera en recuperar el caso, por ejemplo, de quienes se van a alimentar a la escuela, quienes tienen los recursos para una recuperación foniátrica, psicomotriz, en cualquiera de estas dificultades. Entonces, por eso dice, atenti, hoy tenemos una oportunidad muy interesante, que es ver en qué medida estamos educando a la gente y qué estamos diciendo que es educar. Y entonces, ahí sí, le paso la pelota a ustedes de nuevo, porque ahí me parece que ya estamos en la tercera pregunta. Entonces le pido a Bárbara, que es la lectora oficial hoy de las preguntas del práctico, si quiere leernos la tercera pregunta. ¿Qué implica para Jurjo Torres educar a la gente? Gracias, Bárbara. No, de nada. Leo, Chachi, si querés lo que pusimos. Dale, Germán, con todo gusto.
Nosotros pusimos para Jorge Torres, educar a la gente implica ayudar a problematizar los distintos aspectos que nos provee la realidad. Habla de ayudar a salir del estado de confort y ponernos delante del análisis de personas o situaciones diferentes. Jorge expresa que hay que educar ciudadanía, cultura informada que le permita interiorizarse con las demás personas. Muy bien, Germán, muchas gracias. Ahora veo por qué no me lo decían como pregunta 2, porque lo tenían como pregunta 3. Claro, Disculpen. ¿viste? No sé, Yo sí, iba a perdón. decir eso, que la teníamos en la pregunta 3. Bien, bien. Bueno, importante que está, digamos. ¿De Más qué allá. grupo es? Germán. Germán me parece que es del Grupo 3. 3. Del grupo 3, creo, sí. Sí. Bueno, buena recuperación hace Germán acá. Entonces, estamos educando, en la pregunta, ¿en qué medida estamos educando? Germán recupera, estamos educando a la gente para plantear esos problemas, para formar ciudadanos y ciudadanas, y dio alguna característica de esa ciudadanía como es informada. ¿Está? Así que buen aporte, Germán. Pero ha dicho mucho más don Julio en esta para responder aquí, ¿eh? Así que por favor, si alguien más quiere tomar la palabra, con todo gusto. Vamos a ir sumando a la opinión que comenzó Germán. Yo leo lo que pusimos, Chachi. Dale, Camila. Grupo 7. Para Jorge Torres Santomé, educar a la gente implica educar ciudadanos, no clientes. Educar una ciudadanía culta e informada que le permita moverse en la cultura, criticarla, cuestionarla y optimista ante el futuro. Hay que ver en qué medida el currículum oficial va en esta dirección y ya hay motivos, dice, de preocupación que sirven para ver cómo la ciudadanía tiene dificultades para comprender la realidad en la que estamos viviendo, el tipo de sociedad que estamos construyendo y que sin una caja de herramientas culturales que proporciona la educación, no a todo el mundo le permite tomar decisiones y enfrentarse a situaciones injustas que pueden suceder en la vida cotidiana. Muy bien, Camila, muchas gracias. ¿Estás sola del grupo 7 hoy? No sé, a ver, te digo con quién estoy. No era para mandarla mandarla al chicos, frente. pero... Es solo que la próxima... Tengo como una ensalada de grupos y de gente porque Muy estoy en bien. las 3 materias, entonces por ahí me cuesta Muy bien, identificar está con quién estoy. conociendo mucha gente, Camila, ¿o no? Sí. Eso, ese es nuestro objetivo, ese es nuestro objetivo. En el grupo 7 hay 6 personas. Sí. Era un chascarrillo para Camila, así alguien más del grupo se animaba a tomar la palabra. Gracias, Camila, muy bueno el aporte. Le sumó entonces que formamos ciudadanos y no clientes, ¿sí? Algo que Germán había dicho, en parte completa con la idea del no al clientelismo, e insiste con describirla como culta e informada a esa ciudadanía. ¿Y en qué medida el currículum oficial va en la misma línea o no? Atenti, porque cada vez tenemos más pistas de que el currículum oficial no va en la misma línea. Entonces nos tenemos que preguntar qué tipo de sociedad estamos construyendo. Recuerden el inicio, proyecto político, matriz curricular. Esta va a ser nuestra relación todo el cuatrimestre. ¿Hacia dónde voy? Me lo indica el proyecto político. ¿Qué decisiones curriculares tomo para lograr esa ciudadanía? Gracias, Camila. Grupo 4, 5, 6. ¿Una? ¿Puedo? ¿No? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos, Agostina. Nosotros, aparte de eso que ya dijeron, sumamos una partecita que dice: educar a una ciudadanía justa y democrática, virtuosa, inclusiva y optimista. Muy bien. Miren que ya estamos ampliando. Gracias, Agostina. Decimos que esta ciudadanía entonces es culta e informada con los aportes de Camila y Germán. Pero ahora con Agostina le sumamos justa, virtuosa, optimista y democrática. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro grupo tenemos cerquita que pueda compartir? Nosotros agregamos que para Jorge Torres educar a la gente no implica únicamente asegurarse que los estudiantes incorporen saberes y conocimientos de diferentes ciencias duras, desvalorizando las ciencias sociales que implican una mejor manera de conocimiento,
ya que a través de estas podemos visibilizar a las demás personas que forman parte de nuestra realidad. Poder aprender a desarrollar un pensamiento o actitud empática con los demás y sus diferentes necesidades, generando de este modo un sentimiento de solidaridad social y culturales con respecto a nuestros semejantes. Bien, gracias Karen, esto aparece acá y aparece en otros momentos de los argumentos de Urjo. Muy bien. Recogimos el guante y lo estamos agendando qué aportes está haciendo que hizo el grupo 2. ¿Alguien más? Nos quedan algunas características de ciudadanía que no lo han comentado todavía. Mariana, no, perdón. Si quiere leo lo que pusimos nosotros en el grupo 4. Sí, ¿querés que te invite, Mariana, a que lo lea alguna otra compañera o compañero del grupo 4? ¿Se animará? Bueno. Hola. ¿Quién se suma? Romanela, ¿quién está? Daniel, Florencia, Mariana. Hola, ¿te me escucho? Sí, Romanela, te escuchamos muy bien. Para el autor, educar a las personas no es entrenar o adiestrar, sino es construir una ciudadanía que les permita a las personas moverse en la cultura, debatirla, cuestionarla, ser optimistas ante el futuro. Generar, a partir de esta forma de educar, alumnos críticos que tengan la cultura necesaria para poder debatirla a la realidad a la que se enfrenta. Eso pusimos en la pregunta 3. Muy bien, Romanela, muchas gracias. El grupo 4 está aportando, en la voz de Romanela, está aportando una característica con la que Urjo arranca esta respuesta, que es educar, atenti con lo que entendemos que es educar. Educar es distinto a entrenar, a adiestrar, a maestrar, a formar en el sentido de afuera, externo. Es lo que educar implica es la formación de ciudadanía. Entonces, Romanela termina de armar el argumento central de la propuesta de Urjo en este sentido, ¿no? Ante la pregunta, hoy tenemos una oportunidad muy interesante, dice Urjo, yo diría urgente, necesaria, imprescindible, fundamental. Hoy tenemos una oportunidad imprescindible de ver en qué medida estamos educando a la gente. ¿Y qué estamos diciendo que es educar? Recuerden que es esta doble pregunta con la que está jugando Urjo. Entonces dice, y ahí Romanela nos ayuda a terminar el sentido, que educar no es entrenar, no es adiestrar, no es amaestrar. Educar es formar en ciudadanía. Formar en ciudadanía es lo contrario a formar clientes. Cuéntenme ustedes cuándo se sienten ciudadanas y ciudadanos y cuándo se sienten clientas, clientes. Un ejemplo chiquito que nos pueda ayudar a pensar esta relación. Ir a votar. Bueno, ¿te sentís ciudadano o te sentís cliente, Emilio, al ir a votar? Me siento ciudadano, Bien. porque estoy dando mi aporte a alguien que me represente. Bien. ¿Y vos sentís que haces una elección informada? Sí, por eso supuesto. Es ciudadanía. Claro, exacto. Y estás dando cuenta que vos pudiste ver relaciones de poder, y por eso estás hablando de una ciudadanía a lo mejor optimista, virtuosa, claro. Porque sí. Estás depositando allí un sentido de futuro, claro. Un sentido de poder. Bien. Bien, Emilio se siente ciudadano votando. ¿De qué otra manera? Dale. Un caso contrario sería un voto comprado. Bien. Cuando hablamos de clientelismo político, hablamos de entrenar, amaestrar, educar esas perspectivas de la mano de reducir la libertad de las personas en términos a ese acto de elección. Bien. ¿Cuándo se sienten clientas, clientes? En otro caso, digamos, ¿no? Otros ejemplos. Ustedes
¿Tienen celulares? Cuando Sí. acudo a algún servicio que se supone que me debería brindar el Estado. Servicios, ahí está. ¿El Estado o no el Estado, Joel? Gracias por el ejemplo. ¿Qué actitud se toma frente al dueño o la dueña, sea un holding o una persona, de la proveedora de telefonía? Tienen un problema cortito, hagámoslo. Tienen que pagar más de lo que presupuestaron, de lo que presuponen o de lo que pagaron como servicio. ¿Cuál es el acto seguido a eso? Les cobraron mal. ¿Qué hacen ustedes? Y voy a reclamar. Claro. Bien. ¿Cómo te va con el reclamo? ¿A quién se lo haces? ¿Qué posibilidades tenés de ser atendida? Bueno, no sé, yo retomo lo que les conté hoy de mi problema con el acceso a una plataforma de la facultad. Primero accedí a los técnicos de la facu. Como ellos detectaron que el problema no era de ese lado, tuve que hacer el reclamo en mi proveedor del servicio de internet, que en mi bien. caso, por ejemplo, es la cooperativa. Y accedí a ese reclamo telefónicamente. Ahí hay ejemplo de los dos tenores, ¿no? ¿En qué momento Camila es ciudadana y en qué momento es clienta? ¿Qué hacen frente a un servicio? ¿Lo regalan? ¿Lo donan? Generosamente las dueñas y los dueños le dicen, mire muchachos, para hoy tenemos provisión gratis de telefonía, nadie paga nada. No. Y no, hay que pagarlo. Ahí está. El cliente es el rol que se ejerce desde un servicio prestado en donde hay un valor asignado y hay un costo, de manera tal que frente a ese precio y frente a esas condiciones yo hago el reclamo. En el mejor de los casos que alguien me atienda, pero en general yo cuando voy a discutir con quien me provee la telefonía, tengo hasta poquísimas provisiones de posibilidades de resolver esta situación. Es más, el Estado ha creado una oficina específicamente de defensa de los consumidores en términos de los abusos que las empresas que hacen este patrocinio clientelar del que hablábamos recién, nos mantienen cautivos y cautivas. Entonces, eso es lo que Jurjo está diciendo. La educación no forma clientes, es decir, personas cautivas que no pueden disputar sus derechos, defender sus derechos y construir y ampliarlos, sino que quien asegura ese proceso es la educación en ciudadanía. Por eso tiene que ser culta, informada, justa, crítica, virtuosa, optimista, que son las características que los grupos han mencionado hasta acá. Dos características más da de esta democracia. No sé si alguno de las compañeras de los grupos que nos faltan quisiera contarlas. No sé si hay alguien del grupo 5 que tenga ganas de tomar la palabra. Manu, Paula, Paulina, Pauli y Rosario. Hola. Soy del grupo 6. Dale. Bueno, nosotros, coincidimos con mucho de lo que ya dijeron nuestros compañeros y compañeras, y agregamos que el currículum legislado propone la alternativa de construir a favor de una ciudadanía crítica o en dirección opuesta. Y ahí se encuentran los motivos de preocupación, ya que la ciudadanía tiene dificultades para analizar y comprender la realidad del momento que estamos viviendo como sociedad. El tipo de sociedad que estamos construyendo, el futuro al que nos encaminamos, que sin las herramientas culturales que proponen la educación, la igualdad entre las clases socioculturales no permite a todo el mundo buscar explicaciones, tomar decisiones y enfrentar a situaciones injustas propias de la vida cotidiana. Muy bien, muchas gracias. Acá apareció otra característica más que es la criticidad, el riesgo de que el currículum oficial eduque en esa criticidad o no, y la pregunta de esa caja de herramientas culturales, que es la que nos debe dar la educación para la toma de decisiones y que no siempre estamos pudiendo. Por eso, las dos características que estarían faltando en esta descripción, en la cual Jurjo pone énfasis al describir ciudadanía, es que debe ser una ciudadanía inclusiva y activa.
justamente estas dos características finales, porque, y con esto remata esta respuesta que le hizo el rector de UNIPE, de que estamos diciendo que es educar, la caja de herramientas que es la educación nos tiene que ayudar para enfrentar, defender y discutir la vida injusta que las personas viven en ese cotidiano. Y toma esa expresión de viven en su cotidiano como la forma de ese sentido común y esas explicaciones que tenemos permanentemente. Entonces, ¿qué aprendimos en este apartado que estamos desmenuzando despacito, despacito, para que aprendamos, para que podamos desarmar a las y los autores que vamos a ir leyendo? Este es un ejercicio que estamos haciendo ahora por primera vez, porque necesitamos aprender a hacer lecturas sin perder ningún argumento de los autores y las autoras que estamos trabajando. Insisto, son 5 minutos de la entrevista de Jorge Torres, nada más. Pero en ese tiempo material nosotros estamos pudiendo recuperar este tiempo fundamental que nos toca vivir. Todos los que estamos acá, profesoras y profesores, hoy en preparación, mañana en ejercicio, o acompañando estudiantes porque ayudan en estudios, acompañando como profes particulares, o porque alguna o alguno de ustedes ya está ejerciendo la docencia con el tramo de la carrera en la que está. Jorge nos está ayudando a preguntar, ¿en qué medida estamos educando? Porque la pandemia puso en evidencia cómo estamos educando y qué estamos diciendo que es educar. Nos dijo que no es entrenar ni adiestrar, sino que forma ciudadanía. Y que esa ciudadanía es culta, informada, democrática, justa, crítica, virtuosa, optimista, inclusiva y activa, para que la educación se convierta en esa caja de herramientas que ayuda a las personas a vivir lo menos injustamente posible. Ese es el proyecto político al que vamos. Y la gran pregunta que se hace en este tramo de la entrevista es, ¿el currículum oficial va en esa misma línea? ¿Están nuestras currículas, matemática, física, química, biología, computación e inglés? ¿Están en estas enseñanzas nuestras las simientes, las semillas, las bases para una ciudadanía culta, democrática, informada, virtuosa, optimista? Y otros adjetivos que iremos agregando con otras y otros autores. ¿O es repetitiva, memorística, abstracta, alejada de la realidad, que nos ha convencido de que estamos en contacto, que estamos en relación con las disciplinas, pero que no nos han permitido vivir mejor? Y la pandemia lo ha dejado claritamente en evidencia. ¿Qué otras pistas nos da? Y ahí ya nos metemos a la pregunta 4. ¿Qué otras pistas nos da Jorge para ver cómo esa sociedad neoliberal, patriarcal, racista, clasista de la que hemos hablado, se ha puesto sobre los hombros determinados valores, usa determinado lenguaje y lo instituye de modo de sentido común que pareciera que es el lenguaje propio, el lenguaje de todas y todos los que estamos aquí en la sala? Como Jorge en varias ocasiones de la charla pone el foco en la derecha, en cómo la derecha se apropia de estos significados. Cuando usemos la expresión genérica de derecha, estamos usando una expresión coloquial que en términos políticos ha sido la que ha defendido con mayor entusiasmo en los discursos y en las acciones el corrimiento del Estado, el alejamiento del Estado en la responsabilidad de cuidar los derechos de la ciudadanía. Entonces, cuando hablamos de neoliberalismo, hablamos de ese Estado. Cuando hablamos de gobiernos de facto, hablamos de ese Estado. Cuando hablamos de gobiernos que sin ningún pudor dejan de tener un ministerio de salud, hablamos de ese Estado. Cuando hablamos de un gobierno que se jacta de reducir los beneficios del Estado sobre las personas que se constituyen en derecho a la tierra, a la vivienda, a la alimentación, hablamos de ese Estado. Esta perspectiva de derecha, esta perspectiva liberal, esta perspectiva cuida la propiedad privada, cuida los intereses de los
que pueden garantizar sus derechos por su propio esfuerzo. ¿Se acuerdan de esa expresión? Esto en lo coloquial le llamamos meritocracia. Nos hace creer que todas las personas tenemos igual posibilidad de acceso a los derechos. ¿Y saben? No. Porque esa construcción es profundamente injusta en la distribución de capital cultural y económico. Entonces, en esta pregunta, que Bárbara va a leer seguramente, Jurjo pone el ojo en el lenguaje. ¿Qué lenguaje promueve el neoliberalismo? ¿Qué ejemplos rescata el autor propio de los tiempos de pandemia y qué construcciones de ciudadanía nos lleva a realizar ese lenguaje? ¿Puedo leer la respuesta si querés, Chachi? Dale. ¿En qué grupo estás, Bárbara? Que no te El pregunté. grupo 2. Ah, muy bien. El vocabulario neoliberal con sus respectivas ideas subyacentes quedó evidenciado notablemente en este tiempo de pandemia, ya que agudizaba aún más la desigualdad social. La distancia que existía anteriormente a niveles sociales y económicos, ahora se aplicaba a la distancia física también. Los principales ejemplos que surgen bajo este tipo de pensamientos son: quédate en casa, cuídate, la inculcación del miedo al contagio, los medios masivos de comunicación por los medios masivos de comunicación entre otros. Todas estas consignas sociales y comunitarias solo se dirigían a sectores medios o clases acomodadas, ya que en todas las ciudades del mundo existen personas que viven en calles o terrenos baldíos o en sótanos hacinados por ser tantas personas, etc. Así es que los sectores sociales que sí podían quedarse en sus propias casas sin ningún tipo de necesidades o sufrimiento, se convirtieron en policías de los demás, ya que los denunciaban si veían que otras personas se encontraban transgrediendo las consignas gubernamentales y mediáticas de quedarse confinados en sus propias casas. También juzgaban y perseguían a quienes contraían COVID-19. Muy bien, gracias Bárbara. Y contra las médicas, ¿no? Las médicas y los médicos que además estaban atendiendo a las pacientes. Muy bien, gracias Bárbara. Vamos, Agostina. Bien, nosotros pusimos el grupo 1, el lenguaje que promueve el neoliberalismo. Agostina, ¿estás solita del grupo? No, pero no sé. Pregunté en el grupo si alguien más quería leer y nadie me contestó. Sacate el palito más largo. Me mandé. Yo soy del grupo 1 también. Pero como Agostina estaba hablando, la dejé. Mica, ¿te animás, Mica? Sí. Bueno. Ahí leo. Muchas gracias. Yo para así nos vamos conociendo más. Ni siquiera le dije a Mica que prenda la cámara, vieron, ¿no? Qué discreta que estuve, pero la próxima se la pido. Ay, Mica, si la tenía aprendida. La tenía aprendida, sí, discúlpame. Bueno, la 4. El lenguaje que promueve el neoliberalismo es el lenguaje competitivo, individualista. En estos tiempos de pandemia se ve mucho cómo se confunde el distanciamiento social del distanciamiento físico, que serían distanciamientos educativos, económicos, culturales, etc. Él dice que el discurso de el quédate en casa está haciendo ojos ciegos a las personas que no tienen, Iago está escribiendo, que no tienen casas, quienes no tienen recursos o quizás no tienen un lugar apropiado en su hogar para estar, poder ir a la escuela. Es como un escape de esa vida que llevan fuera de esta. Cada casa es un mundo. Uno no puede simplemente decirles quédate en casa porque no conoces la vida de cada persona. También instauran el miedo, el cuídate, el es contagioso. De esa manera algunas personas actúan con individualismo y ya no piensan en el otro, sino en uno mismo, en el salvarse a sí mismo. De esto, él da un ejemplo que se ve mucho y son las personas que se convirtieron en delatores de los otros. En otras palabras, esas personas que llaman a la policía porque simplemente ven gente en la calle, sin siquiera saber por qué esa persona está en la calle, sin ponerse en el lugar del otro. Muy bien, Micaela, muchas gracias. Sí, se entendió muy bien. Me parece que recuperaste las palabras de Bárbara, agregaste una característica primera que menciona Jurjo, que es bien interesante,
este lenguaje promueve la competitividad y el individualismo, ¿tá? Que son dos valores, siempre entre comillas, dos valores que protegen los modelos neoliberales. Si no hay Estado que proteja, miren la lógica y la coherencia de la concepción neoliberal. No hay Estado que proteja los derechos, hay un Estado muy pequeño y encargado solamente de cómo se manejan algunas finanzas y algunos modos económicos, y de la policía, no se olviden nunca. Los estados neoliberales no la concentran el poder económico y nunca pierden de vista quién hace el control físico de los conflictos sociales, porque los gobiernos neoliberales, con semejante nivel y fractura entre clases acomodadas y clases vulneradas, dejan en los servicios de seguridad la herramienta para el control social. Entonces, la competitividad, vos vas por el camino que vos querés y podés, y si te esforzás vas a ser mejor todos los días, y ese camino lo tenés que hacer vos con tus propios medios y tus propias herramientas, es los valores que promueve una concepción neoliberal, un sistema neoliberal. Imagínenselo en la adquisición de la lectoescritura, en la adquisición de la casa o en los vínculos, ¿no? Porque eso atraviesa la lógica del neoliberalismo. Frente a eso entonces aparecen las palabras mágicas. Distanciamiento social, cuando en realidad lo que se buscaba era un distanciamiento físico. El distanciamiento social ya estaba, como estaba el educativo, el económico, el cultural, esos distanciamientos ya están. Se ha fortalecido en este discurso y se ha entrecruzado el distanciamiento social. Recupera el quédate en casa, bajo la presunción de una casa confortable, de una clase media acomodada, sin demasiadas dificultades, aún así desconociendo situaciones propias que no tienen que ver con las clases sociales, como por ejemplo el atravesamiento de las fuertes violencias intrafamiliares que claramente no están siendo vistas. Más allá de las condiciones físicas y materiales que muy bien describió Micaela, respecto a las condiciones de la casa, a la habitabilidad y a la dignidad en la que ejercen ese modo de vida. Y aparece otro argumento, la desregulación del otro. Miren qué importante esta expresión, porque toma el concepto neoliberal. La desregulación es un concepto eminentemente neoliberal. Desregular quiere decir me desatiendo de vos, me desocupo de vos, no me preocupo por vos. Desregulo el servicio eléctrico. Entonces no es problema del Estado, es problema de las grandes empresas que me ofrecen electricidad. Desregulo el sistema telefónico. No es problema la telefonía del Estado, sino de las dos empresas que se han repartido el país para la telefonía. Desregulo la jubilación. Entonces ya no era problema del Estado, sino de las empresas que nos ofrecían las privatizaciones. Digo, estoy describiendo la Argentina de los 90 y estoy describiendo la Argentina de hace 4 años atrás. Estoy describiendo la situación de Chile hoy. ¿Está? Estoy describiendo la situación de Brasil, vecino nuestro en el sur, con pautas muy similares. Me desregulo, es decir, toma un concepto fuertemente neoliberal porque dice, el ocúpate de ti mismo, el cuídate, te desregula del otro, te separa del otro y además no te responsabiliza del otro. Porque además de la distancia, le pone al otro la mayor complejidad posible. El otro es peligro. El otro es contagio. Miren si no teníamos significados construidos hasta acá de la racialidad, de lo que implicaba el otro en América Latina. Miren si no teníamos argumentos ya para pensar al otro como peligro desde Colón para acá. El otro negro, el otro indio, el otro mestizo y todos sus femeninos. La otra, la negra y todos sus saberes trans que están sin aparecer y todos sus significados de exclusión que vienen allí de la mano, él lo pone en los delatores nazis, claramente, porque está mirando la historia europea. Nosotros tenemos 5 siglos para contar cómo el otro y la otra se han mostrado como peligro. Sin ir más lejos, hoy es el aniversario de nacimiento de
Bartolomé de las Casas, un cura que más allá de esto, en el sentido religioso español de 1400, fines del siglo XV que nace, el primer gran denunciante de las atrocidades contra el pueblo indígena. Él escribe uno de los primeros documentos en este sentido, 1500, a ver si nos estamos ubicando, la descripción de las matanzas en América a cargo de quién, de la corte española. Ustedes se acuerdan, siglo XV, nada, si yo les dijera Carlos I, Carlos V, los reyes de España, ni sé si tenemos algo ahí para echar guante de nuestra historia oficial. Digo, un gran denunciante de las matanzas de los indígenas en América Latina, para ponerlo en contexto de todo lo que es, y siempre asociado al contagio, porque los indios y los negros, y las negras y las indias le aportaban en ese lugar enfermedades nuevas, otro tipo de vestimenta, todo lo que los corría del modo de pensar. Entonces, el peligro de contagio tiene ya 5 siglos en América, y lo seguimos sosteniendo, esta vez desde el patrimonio de la globalización y desde esta pandemia, en donde el otro puede contagiar y puede convertirse en sujeto de altísimo nivel de peligrosidad. Entonces dice, claramente tenemos que poner en tensión este significado. Bien ahí. ¿Algo más que hayan visto en algún otro grupo en esta pregunta? Grupo 3. No, Chachi, estaba leyendo recién ahí, no, tenemos básicamente lo mismo. Perfecto. Estoy agregando lo que dicen los otros grupos. Muy bien. Entonces, si les parece, si el resto de los grupos ha transitado en estas ideas, miren el lugar del lenguaje. Esto es lo que nos está diciendo Jur. Atenti. Atenti con el lenguaje. Atenti con el lenguaje de los medios, de las redes, de los medios en la forma que sea, de cómo nos comunicamos, de cómo lo decimos, de quién tiene el poder y cómo lo dice. Chachi, ahí iba a decir con relación a eso, agregar en esto de la fortaleza del lenguaje, ¿no? Y por ahí la gente de inglés, pensar y pensarlo entre todos, el valor performativo del lenguaje, y sobre todo en una situación atípica o novedosa o de miedo, como puede llegar a ser el tema de la pandemia, que es ahí a donde Jorge empieza a situar estas nuevas apariciones de qué significa cuidarse, y cómo todo ese discurso se va performateando a partir de la idea esta neoliberal del individualismo, y pensaba en oposición con eso lo que escuchábamos de Vivir Quintana, y cómo antagoniza precisamente en el lenguaje lo que es el tema del cuidado a la otra, en este caso, bueno, a la mitad de la población, con relación a tocan a una, reaccionamos todas, la sororidad, y si hacemos como una mirada de todo el vocabulario, de todo el lenguaje que ahí aparece, en eso que se transforma después en un himno, y que ustedes conocerán que cada país ha ido poniendo allí los nombres de sus muertas, ¿no? Y tenemos uno inclusive que es pampeano, con los nombres de las nuestras, y cómo la oposición que surge allí del uso del lenguaje, lo rescato porque como docentes también es una herramienta poderosísima de esto, que si empezamos a interpelar las construcciones que se pueden hacer desde el lenguaje, son infinitas y son políticamente tratables del lugar hacia donde una lo quiere dirigir. Lo primero entonces para hacer, que me parece riquísimo de esto de Jurjo, es ver cómo la idea de cuidado se transforma, bueno, como han estado diciendo ustedes, en delación, en denuncia, en contagio, en rechazo, y eso mismo puede ser llevado desde otro lugar a una construcción colaborativa, sorora, feminista, de cuidado. Está bueno, ¿no? Porque esto también nos recuerda los dos significados de poder, ¿no? Que por ahí una está más
más pendiente del no puedo, siempre pensando en Foucault, ¿no? Y en realidad el poder tiene un significado propositivo tan o más potente, como es el ejemplo que está señalando Silvia acá. Está bueno, ¿eh? Está bueno para seguir pensando. Este poder que nosotras vamos a poder tensionar hacia donde asumamos como propio este proyecto político, dice Jurjo, hace que se haga visible cada vez más y con más urgencia en qué lugar le damos a esta educación pública, ¿no? Y que desde dónde aprendemos a sostener lo que para él es el corazón de la charla, en tanto el sentido de la educación. La escuela es el único espacio que tenemos para aprender a vivir juntas, juntos. Este es el corazón de la quinta pregunta. ¿Qué pistas da para sostener eso? ¿Cómo nos fue? ¿Qué pudimos recuperar? ¿Puedo? Vamos. Puedo leer yo, soy del grupo 7 con Cami. Ah, sí. ¿Sofía? Sí, querida, sí. Tomen la palabra sin problema. Bueno, nosotros pusimos la pandemia, hizo visible la importancia de la educación pública, ya que es el único espacio para romper con desigualdades sociales, tanto en el acceso a la cultura como el acceso a la alimentación. La educación pública es el único espacio para aprender a vivir juntos. Es el espacio para construirnos. Nos enseña a convivir, colaborar y desmontar los prejuicios, injusticias y el poder a los otros. El sistema educativo te obliga a confrontar otras realidades y salir de la zona de confort. Muy bien, Sofía, muchas gracias. ¿Quién más nos ayuda a pensar acá? ¿Puedo, Chachi? Rosario. Perfecto. Rosario, ¿en qué grupo estás? 5. Vamos, te escuchamos, Rosario. Nosotros pusimos, la escuela pública es la única posibilidad de construcción de una ciudadanía democrática porque es el único espacio donde los individuos convivimos construyendo la noción de un nosotros, como iguales. Luego, cuando salimos de este sistema, la noción de un nosotros se forma en contraste con la de los otros. Es la pandemia la que ha dejado en evidencia la indiferencia frente a estos otros, típica del sistema neoliberal, el cual naturaliza silenciar las voces de aquellos que viven diferentes realidades. Es entonces la escuela pública la única institución que visibiliza a estos otros, pero integrándolos como parte, obligando a los estudiantes a afrontar situaciones de vida diferentes a las suyas. Muy bien, Rosario, muchas gracias. Rosario avanzó en describir las condiciones, ¿no?, de ese nosotros. ¿Quién más? El grupo 6 lo hicimos bastante largo, pero digo unas cositas nada más. Claro. Pusimos como importante, después de esa introducción que hace, lo de que para resolver desigualdades sociales esenciales como la alimentación, que ya la habíamos trabajado, marcamos el aporte que hace la escuela pública al no segregar, que decía que en muchos entornos sociales como el comercio, bares, barrios, las calles, etcétera, toda la sociedad se segrega a sí misma y siempre el espacio segrega. Y también marcamos bien la diferencia entre la escuela pública y la escuela privada que hace, porque dice que además la ventaja de la escuela pública es que une a más entornos y es la que más sufre, ya que la escuela privada puede compensar cosas que los chicos que asisten a la escuela pública no las pueden compensar por sí mismos, en sus hogares y en sus entornos. Muy bien, Joan, muchas gracias. Es cierto que no había aparecido con esta fuerza la diferencia de la segregación había estado descrita ya en barrios, valles y calles, y ahora ustedes incorporan con fuerza la diferencia entre la educación privada y pública con las respectivas cuestiones, ¿no?
esto de que seguramente ordenadores y condiciones tiene todo el mundo en la educación privada, que también debemos decir que es la educación que le resta a la educación pública, porque tanto en España como acá, el Estado toma del erario nacional los valores para sostener esa educación privada. Por eso también es espacio de disputa que se puede dar permanentemente, ¿no? ¿Qué otro grupo se suma aquí? Que tenga ganas de tomar la palabra. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Nosotros agregamos que, sí, que agregamos que la importancia de la educación pública como lugar de inclusividad y donde Bien. aprendamos a vernos iguales a pesar de la diferencia. Bien, bien, Germán. Muchas gracias. A convivir, a estar juntos, a compartir, a vernos iguales. Grupo 1 y 2, ¿algo más que haya podido ver acá? No, nuestro grupo, el 1, tiene lo mismo de lo que ya dijeron. Bueno, compañeros del grupo 1. No estamos. Mica, Agostina Sosa, Agustina Martín. Ah, bien. Es lo que le dije, profe, recién. Soy Agostina Sí, del grupo 1. Sí, perdóname. El 1 perdóname. Estaría el 1, perdóname, Agustina. Entonces, yo fortalecería, aparecieron con fuerza entonces acá entre los argumentos que han mencionado, que es el espacio para compartir, es el espacio para no segregar, ni en la organización de público-privado, ni en las formas de pensar, es el espacio para convivir, para estar juntos, para compartir, pero pongo especial énfasis, porque lo pone Jurjo, es en que el espacio para desmontar prejuicios de uno sobre otro, fuerte esa idea, desmontar imágenes falsas que tenemos de los otros, fuerte esa idea, prejuicios, imágenes falsas, injusticias, desmontar injusticias contra otros, para visibilizar a otras y a otros. Entonces dice, ¿por qué esto? Y porque las personas básicamente, dice, en general, no actuamos de mala fe. Aún estas cuestiones pareciera que las hacemos con ánimo de ayuda, de analizar y sostener. Pero, ¿con quién aprendo a vivir mejor? Dice. El sistema educativo nos obliga a mirar a los otros y ahí se pregunta, ¿con quién aprendo a vivir? ¿Con quién aprendo a trabajar? ¿Con quién nos estamos apoyando y aprendiendo unos a otros? Por eso necesitamos vernos iguales. Si nos educamos por separado, dice Jurjo, aprendemos a sospechar los unos de los otros y las otras. ¿Qué es la consecuencia de la privatización? Cuidado, es la consecuencia de ese modo de pensar ese gran negocio educativo que hoy además da forma a esta brecha digital fuerte de la que hablamos, ¿no? Al ajuste, a la flexibilización. Entonces, si se pone en juego lo común, si se pone en juego lo social, lo que se pone en juego es la escuela pública. ¿Cómo repensamos la educación? La tenemos que pensar desde ahí. Y por eso nos es útil el lenguaje y por eso nos resulta útil estar atento al lenguaje para que no, esas palabras no se conviertan en palabras vacías. ¿Se acuerdan de la analogía con las palabras comadreja? Que pareciera que todas y todos estamos hablando de lo mismo. La igualdad de oportunidades, la escuela para todos, el lazo social. No. Si nos educamos de manera separada, por los saberes, por la clase, por los odios, por las fobias, por las injusticias, el lazo social, las sociedades desiguales no se van a interrumpir, se van a sostener. Y por eso recupera, casi en el tramo final de lo que les habíamos invitado a leer, es que la educación es la gran oportunidad de vivir en comunidad. Y vivir en comunidad quiere decir exactamente lo contrario a los valores con los que arrancamos acá de individualidad y de competitividad. Somos interdependientes. Nos necesitamos los unos a los otros, las unas a las otras. Él utiliza fuertemente esta expresión que toma de Arendt de lo que implica la política, ¿no? El entre las personas, organizarnos,
vivir juntos para estar mejor, para que esta sociedad sea lo menos injusta posible. Y ahí, fundamentalísimo, los saberes que se ponen en discusión para esta formación. No para tener sabios e ignorantes, gente que sabe mucho y gente que no sabe nada, sino preguntarnos cuáles son los sistemas, los contenidos obligatorios que debe poner un sistema que tiene como norte ese proyecto político. Entonces, primero el proyecto político, el bien común, la construcción de ciudadanía, y allí los saberes que seleccionamos. Fuimos muy despacito, capaz, pero nos interesaba desmenuzar, casi lo hemos desmenuzado a Julio, a sus argumentos en la entrevista. Lo hemos hecho con varias intenciones. La primera y fundamental, poder ver que el poder del lenguaje, esto que dice, que nos ha pasado más de una vez que, sí, yo tengo que sintetizar lo que dice este autor, dice A, B, C y D. Bueno, si nosotros hace 2 encuentros que estamos desmenuzando sus ideas, en detalle, despacio, mirando finito su significado. No podríamos decir, esto es lo mismo que dice fulano y mengano y sultana y perengana. Por ahora no. Aprendamos a capitalizar de cada autor sus ideas y cada autora sus ideas centrales, los ejes por donde transita su discurso, los argumentos que usa, los ejemplos en los que se sostiene, porque en este primer paso que comprendemos así, en detalle y finito, es que vamos a poder ir a ver y a transferir a otras situaciones. Por ejemplísimo, ¿podríamos establecer algún vínculo entre las palabras de Urjo, los argumentos de Urjo y la visita de Pichi? ¿Se acuerdan de Pichi? Andrea Pichilev es su nombre oficial. Afectivamente para nosotras es Pichi. ¿Podríamos establecer algún vínculo entre sus palabras, entre sus argumentos, entre su historia de vida y las palabras de Urjo? ¿Teníamos ahí unas preguntitas, Norma, ahí, o no? Sí, una preguntita y que la podemos hacer en 5 minutos. Mando un enlace y en ese enlace pueden entrar y escribir lo que piensan de esa pregunta, de esta que estás diciendo exactamente. ¿Te parece? 5 minutos, nada más. 5 minutos y cerramos la clase de hoy. Ahí fue el enlace, lo voy a mandar también, lo podemos mandar al grupo de WhatsApp o ahí, para quienes estamos acá. Simplemente con cliquear, entran a ese formulario y nos dejan su consideración con respecto a la preguntita, que es esto, establecer algunas relaciones o la posibilidad que Urjo Torres nos da de interpretar a Andrea Pichilev a través de todo esto que hemos estado hoy analizando a través de las preguntas, ¿no? Las preguntas en relación a esas caracterizaciones que hemos hecho de sociedad, de educación, de las funciones de la educación, el lenguaje, tantas relaciones que podemos establecer. Coméntenos simplemente si están pudiendo acceder al formulario y dejar ahí sus consideraciones, su respuesta. Ahí veo algunas cabezas que asienten, buenísimo. Sí, se pudo entrar. Genial, genial. Ahí por el chat también nos están diciendo ya que pueden acceder.
Chachi y Silvia, ahí en el correo de práctica curricular también quedó el enlace para nosotras de este formulario, fíjense si lo pueden abrir. Una consideración muy pequeña, la idea no es decir que sí se pueden establecer relaciones entre qué y qué, sino establecerla la relación, poner cuál es la relación que estamos considerando, no como posibilidad, sino expresar esa relación. No sé si me explico. Perdón que insista, pero solo porque por ahí estoy teniendo algunas consideraciones. Dice establecer 3 relaciones. Entonces, la idea no es decir, se puede establecer una relación entre proyecto político, educación y ciudadanía, sino decir, ¿de qué proyecto político hablamos? ¿Qué relación establecemos con qué caracterización de educación? ¿O de qué educación estamos hablando? ¿Y con cuál idea de ciudadanía? ¿Cuál es la relación? Sachi, ¿vos podrías repetir eso? ¿Te parece, Chachi, que a lo mejor vos lo decís más claro de lo que yo quiero decir en términos? No, dale, dale. Que decimos ahí que les pedimos que establezcan relaciones entre lo que estuvimos analizando de Jorge Torres y el caso particular de Andrea y el testimonio que nos dio y el relato de Andrea Pichilev.
Entonces lo que decíamos es que lo que estamos pidiéndoles es escribir qué relación se puede establecer. No decir si se puede establecer una relación o no. Ponía recién el ejemplo que de pronto decimos, se puede establecer una relación entre el proyecto político, una idea de ciudadanía y una idea de educación. Bueno, ¿cuál es la relación? ¿De qué proyecto político estamos hablando? ¿Cuál es la relación que establecemos con qué tipo de ciudadanía o con qué idea de escuela? Es decir, concretar y escribir concreta la relación. Las relaciones. Por ahí Perdón, Norma, tenía la cámara minimizada, por eso, perdón. Dije chao. Sí. No estoy viendo, Norma, cuántos entregaron ya o todavía no tenés ninguno. Sí, sí, es ese numerito que vas viendo. Se va actualizando, le ponemos cada tanto, nosotros en el enlace que yo les envío a ustedes, ahí le ponemos la ruedita de actualizar y se va actualizando a medida que van respondiendo. Buen día, buenas tardes. Hola, Flor. Perdón que me pude conectar tarde a la clase. Estás perdonada. Ahí te pasamos, ahí te comentamos en un ratito qué estamos haciendo, Flor. Estamos con un formulario. Si no, un ratito antes de la clase del jueves lo charlamos, si querés. Hicimos una puesta en común del trabajo práctico de Jorge Torres. Y ahora en un formulario están haciendo 3 posibles relaciones entre Jorge y la visita de Andrea Pichilef. El formulario está aquí en el chat mismo, Flor. Chachi, ¿lo podré enviar después? Porque ahora estoy en el trabajo. ¿O hasta ¿Sí? cuándo tendría tiempo? 5 te esperamos. Sí, mándalo. Esperamos un ratito más, sí. No se cierra entonces, queda. Y lo podemos dejar hasta la noche, capaz, Norma, ¿te parece? Por supuesto. Ok. Bueno, genial. Bueno, gracias. Solo si me permiten estos minutitos finales, quería compartir un pequeño cierre del trabajo de hoy de Jorge, mientras quedamos pensando estas posibles relaciones, y solamente recuperar algunos argumentos de lo que fuimos charlando hasta acá, para no perder de vista. Estamos hablando de un proyecto político y de un proyecto político de sociedad que requiere de un sistema educativo, voy dejando estrellitas en el camino para ver si me van siguiendo, de un sistema educativo que para nosotras y para Jorge, y en este punto de vista crítico,
implica la construcción de ciudadanía. Esa construcción de ciudadanía hace que vivamos en una sociedad cada vez más justa, más democrática, más fraterna, más solidaria y más sustentable. Esta construcción de ciudadanía la queremos leer en el modo en que actuamos y en el modo en que hablamos. Y que básicamente la ciudadanía ayuda a prevenir, detectar y resolver desigualdades e injusticias humanas, que son siempre culturales y que básicamente nosotras las vamos a ver en las injusticias respecto a grupos sociales, a etnias, a género, a clase. Esta desigualdad hace que las personas vivamos mudas, invisibles, pasivas y resignadas. La propuesta de trabajar en un sistema educativo que tenga la construcción ciudadanía como el eje, nos exige cuestionar el sistema, ese que describimos como neoliberal, neoconservador y neocolonial. Las tres tienen como característica fundamental el recorte, la desaparición, la mutación de derechos, fundamentalmente en la destrucción de todo lo público. Por eso el esfuerzo de Jorge Torres y el esfuerzo que vamos a hacer nosotras en este cuatrimestre en entender a la educación pública, a la universidad pública, que tiene que ser un espacio de ampliación de derechos, no de mutilación. Este modelo neoliberal construye subjetividades egoístas, egocéntricas, pasivas, no perciben su poder, sin posibilidades, ansiosos y dependientes. Los masculinos son porque es el lenguaje de Jorge Torres, ¿verdad? Que es de quien tomamos estos argumentos. Este sentido común, este sistema educativo que no construye ciudadanía, instala un sentido hegemónico en donde mantiene la diferencia entre ricos y pobres y en relación a que cada uno se salva porque tiene la posibilidad de resolver su situación. Como queremos trabajar en pos de esta justicia social que requiere de la justicia curricular, es decir, contrapone al capitalismo cognitivo la justicia curricular, y en ese sentido les vamos a invitar a pensar una perspectiva política de este proyecto político a favor de la redistribución, a favor del reconocimiento de voces y etnias que no conocemos, y a favor de la participación en argumentos y en posibilidades de hacer propia nuestra palabra y nuestro ejercicio. Entonces, lo que este esquema recupera es una síntesis de los argumentos que hemos charlado en el diálogo entre Caneloto y Jorge Torres Santomé, un autor que hasta acá nos ha ayudado a pensar el lugar central de un proyecto político que ordene al sistema educativo a la construcción de ciudadanía y a la urgencia por definir los contenidos y los saberes que esa ciudadanía requiere para lograr las políticas de redistribución, reconocimiento y participación de las personas que participamos en el sistema educativo y en esa sociedad en la que estamos involucradas. Cerramos con esto porque son las 14:01, cerramos antes que el ciberespacio nos haga volar. Les pedimos entonces completar el formulario en un ratito más que puedan, lo dejamos abierto como para que se tomen este ratito en la tarde de hoy, si les parece, y el jueves, el jueves, así lo alcanzamos a leer antes del jueves con el teórico, por eso el tema de hacerlo hoy. El jueves nos vamos a encontrar con la fresquita a las 8 de la mañana, así que aceptamos música de pachanga que nos despierte con entusiasmo y poder pensar otras dimensiones de esta otredad con la que tenemos la posibilidad de trabajar todos los días en la escuela en la que vamos a asumir nuestro rol profesional y por supuesto en la universidad pública. Así que... Sí, una consulta que ahí hizo una compañera y también tenía la duda. ¿El trabajo de Jorge a dónde lo tenemos que enviar o nos envía? Sí, el trabajo de Jorge se envía, Norma, a ver si no meto la pata con lo que digo, se manda a práctica curricular con las dos dimensiones, esto es, el trabajo práctico tiene que tener
una dimensión original del grupo y en otro color o con algún tipo de resalte que crean conveniente, los aportes del resto de los grupos como construcción colaborativa. Perfecto, gracias. Y Pichi, las dos cosas, ¿no? No me olvido de nada. No, y además nos viene muy bien el tema porque nosotras recién estamos pudiendo reconfigurar realmente todas las personas que están en la clase, que siguen la materia, de qué carreras son, por eso verán también que el cuestionario tiene ese detalle de saber la carrera como para saber bien quiénes somos. Buenísimo. Prendemos las cámaras un minuto para despedirnos, solamente para ver si conocemos alguna carita más. Nos vemos el jueves, que anden bien, con algunas nos vemos mañana, con otros el jueves. Chau, chau. Chau, chau. Gracias. Chau. Chau, profe. Chau. Chau, que anden bien. Chau. Adiós. Chao. Martina, Yamila. Ahí alcancé a poner otra vez estaba copiando bien el mail de práctica curricular, que siempre me confundo si es el F Humanas y además Edu y además Ulpan y además qué, pero ahí se los alcancé a poner, si no lo voy a poner en la página. En la página está, ¿no? Chachi, dejaste. Está puesto el práctico anterior, sí. Ah, sí. Normex. Sí. Dice el Noé muy bien que dejemos de grabar.